este es el registro, va por la ciclovía. Ahí paro. ¿Y ahora? Y hay que ver qué pasó. ¿Qué pasa, amigo? ¿Me mirás así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa No que me podés mirás parar así? ahí. Ah, no, ¿y cómo salgo de mi casa? Y no puedes ¿Vos parar me vas ahí. a decir a dónde puedo parar yo? ¿Dónde puedo parar? No, yo no te lo digo. Entonces, No te lo ¿qué digo. carajo me mirás así? No. ¿Te debo algo, mogólico? No, no me debes nada. Ah. Gracias a Dios. Ah, No. No podés pensé que pagar tenías nada. algún problema. Si tenés algún problema, bajate y lo arreglamos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con nadie. Simplemente quiero Carajo, transitar tenés que tranquilo por venir acá. con cara de orto, mogólico. ¿Sos solo de la calle, vos? No, yo circulo ¿Te por tengo que acá. pedir permiso para entrar a mi casa? No, para entrar a tu casa no. Y bueno, ahí vivo yo. Ahí vivo yo, ¿sabés? Bueno, está perfecto. ¿Ah? Yo vivo allá. Entonces averigua. Yo vivo allá. Entonces averigua, la pucha de tu madre. Dale, Averigua entonces. dale, pa. Así está, boludo. Qué violencia, qué violencia. Nosotros ponemos porque lo miró mal, pero nosotros esto es una cuestión periodística, pero le dijo lo que le dijo porque estaba totalmente sacado y porque es un agresivo. A ver si entendí bien, perdón Sí. mi ignorancia, vos sabés que el tránsito no es lo mío. El ciclista va por la bicisenda y en un momento evidentemente discute con el taxista porque el taxista tiene el auto atravesado en la bicisenda. Pareciera ser que es el motivo. Y el o taxista lo que... lo corre hasta la esquina porque él pasa por al lado del taxi unos metros más y lo encara en la esquina. Y le increpa que el ciclista le haya hecho alguna mención de por qué estaba el taxi atravesado en la bicisenda. Imagino que ahí arranca la discusión. El nivel de violencia, esto no termina mal por casualidad. Yo te digo que lo vi más temprano y dije, uy, ahora saca un fierro, ahora le mete una trompada que lo baja de la bicicleta. Parecía dispuesto a todo. Estamos con Fernando Rinaldi, que es secretario de la Asociación de Ciclistas Urbanos, para poder, entre comillas, interpretar esta secuencia que además no resiste ningún análisis desde este punto de vista. Pero bueno, vos por ahí nos podés contar a lo que están expuestos los ciclistas urbanos. A ver, el video es interesante porque refleja otro tipo de situaciones y de una violencia social que está latente y que en el tránsito tiene un nivel de expresión muy alto, ¿no? Muy alto porque evidentemente ahí hay un espacio donde suspendemos nuestros dones de ciudadanía, ¿no? O sea, hay que ganar espacio, hay que pelearlo, O sea, inclusive. se impone la ley de la selva. Exactamente. Pero el resultado es una situación de violencia que nos perjudica a todos, porque no tengo duda de que el taxista también se fue mal. No es que solucionó algo, ¿no? Además ese señor transporta pasajeros. Digo, yo Además. me quisiera subir al auto de ese señor. Bueno, este es ni otro en ese tema. ni en ningún estado, ¿no? Este es otro tema. Yo creo que el ciclista lo resolvió muy bien, la situación, porque, viste, probablemente a vos, Mauro Melina, les ha pasado alguna vez que algún automovilista al cruzar te tira el auto, le señalás algo y el tipo para pelear, ¿no? Sí. Y vos decías, si estabas apurado, ¿por qué parás? ¿No? O sea, evidentemente ahí hay una tensión que esto habría que analizarlo desde un lugar antropológico y psicológico también, pero que es común. ¿Qué pasa? La bicicleta es un actor nuevo en la ciudad. Y es un actor que está avanzando cada vez más en términos de opción de movilidad. Es un actor que viene a pacificar el tránsito. Esta es nuestra impresión, este es nuestro deseo y esta es nuestra convicción, ¿sí? Es un vehículo que ofrece muchísimas ventajas al ciclista, pero principalmente ofrece muchísimas ventajas a los demás, porque es un vehículo que va más lento, es un vehículo que desplaza menos masa vehicular y es un vehículo que que ocupa menos espacio, que es Ahora, que es el Fernando, problema de acá. Le hago una pregunta que todavía no sé si está tan claro. ¿La sociedad en general conoce las reglas? A mí me ha pasado a veces quedarme en el medio de la bicisenda sin percatarme que estoy obstruyendo el paso y demás, y te pasan a veces como poste los ciclistas también. Y la pregunta de fondo es si la norma de tránsito es exactamente igual que para el automovilista, al ciclista que va por la bicisenda. A ver, ¿le coincide la luz roja? ¿Le coincide la verde? Digo, no sé, tiene que tener un guiño cuando va de noche o una luz, digo, no sé, preguntas que se me ocurren que yo no conozco y que a veces me ha tocado empezar a cruzar una calle y de repente quedarme parado en la bicisenda y no darme cuenta que me están midiendo en las que son de ambas manos y entrar en riesgo también uno de que te lleven puesto. Sí, sí. A ver, la bicicleta es un vehículo como cualquier otro, ¿sí? Como tal tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el resto de los vehículos que habitan el espacio vial, ¿sí? En la bicisenda tiene una prioridad de paso real, que bueno, vos hablabas mucho de esta cuestión del doblar, ¿no? Del tema del doble mano, pero vos también tendrías que estar mirando, no vos, digo, todos los automovilistas, a los peatones, que son en este punto los que siempre
están más perjudicados, ¿no? O sea, muchos conductores nos reclaman en la asociación, bueno, lo de... Yo no veía para ese lado, porque el flujo principal del tránsito era para el otro. Cuando pero tiene que doblar el automovilista, no ve a la gente que viene en el flujo de la bicicleta. Claro, pero en realidad peatones vienen de los dos lados. Es lo mismo. Entonces. O sea que es lo mismo. Claro, pero pareciera que entre peatones... perdón, te interrumpí. Sí, es que ahí el problema del peatón es que, por lo general... No, él tiene el derecho de paso y no lo puede ejercer. Bueno, pero digamos, y esto, viste, no siempre está bien visualizado. Yo creo que es la única ciudad en el mundo que conozco que el peatón, digamos, por naturaleza cruza apurado, por miedo a que alguien lo pase por encima. Cuando el peatón es el que debiera cruzar en el tiempo debido, con el tiempo debido, y todos los demás son los que tienen que esperar. Bueno, acá es al revés. Acá el tipo cruza apurado como si el peatón le está haciendo el favor al auto de cruzar apurado o a la bici o a lo que sea. Pero además me parece que hay otra cuestión. En la calle, la ley entre peatones, vos tropezás a otro peatón o estás distraído mirando el celular y te lo llevaste puesto, discúlpame, no te vi, no pasa nada. En auto o en algún otro transporte puede desatar una batalla campal. El no te vi, él estaba distraído, el me puedo equivocar porque conduzco y me puedo equivocar. Incluso se pudo haber equivocado el ciclista o incluso el tachero. Desata una batalla campal, es como otra lógica. A ver, una de las grandes virtudes que tiene la bicicleta en ese punto es que perdona errores. Y los errores que tenés se pagan mucho menos caro, ¿no? Se pagan menos caro en términos de vida, de siniestros, de daños, ¿sí? Yo, retomando lo que decía Mauro, sí, es un problema de normas, pero cuando el siniestro ocurre, siempre hay alguien que va a tener razón de acuerdo a la norma, pero el siniestro ocurrió igual, ¿no? Entonces acá lo que también hay que plantear y elevar nuestra vara, tomo lo que vos decías antes, es el tema de convivencia, digamos. No es un problema, es un problema de cumplir las normas, sí, desde luego, pero también es un, un problema de... Yo creo que hay un tema informativo, que es que muchos, y me incluyo, desconocemos la normativa de la bicisenda, con lo cual es un actor, como decís vos, nuevo, que te aparece en la calle cuando vas a cruzar y no estás acostumbrado a incorporarlo en tu cabeza como un nuevo actor del tránsito. Entonces me pasa esto que te digo, vos arrancás cruzando y no te das cuenta a veces que quedaste parado en la mitad y de mínima te putea el ciclista que te dice, che, ¿qué haces? No, es que bueno, y otro te pasa muy rápido, que sería lo mismo que te puede pasar con un automovilista, eso, sí. Eso comparto. Ahora, si tuvieses que hacer un ranking de los cruces verbales, ¿cuál es el más picante? ¿Es el ciclista con el peatón? ¿El ciclista con el automovilista? No, eso es muy... No haría ese ranking. No hay. No haría ese ranking. Pero quizás lo haya, quizás lo haya. Claro. Pero no lo haría porque no quiero reproducir pero pasa a menudo, las situaciones de violencia. Esto que vimos, debe ser más recién más común de lo que pensamos. Pero nos pasa todo el tiempo. Todo el tiempo. Ahora, en un punto es cómo intervenimos frente a ese tipo de violencia y cómo empezamos a pacificar el tránsito. Claro. ¿Sí? Y en eso hay tres cosas. Una tiene que ver con cómo empezamos a reconocernos en esa violencia y la otra tiene que ver en cómo construimos mejores infraestructuras que no permitan esa violencia. En ese punto, una situación de mucho roce es los peatones avanzando sobre la bicisenda, ¿no? Y para nosotros, desde la asociación, en un punto eso es bueno, porque el peatón perdió espacio de exposición al tránsito. Ahí está el taxi, ¿ves? El taxi que está entorpeciendo ¿Es bicisenda o ciclovía? Eso es una ciclovía. Ciclovía, las bicisendas no son obligatorias. Está entorpeciendo el paso... Sí, la ruta de la bicicleta. El hombre estaba saliendo de su casa, según dice, evidentemente lo corrió al ciclista, lo corrió porque el encuentro es en la esquina y apareció el principio en la mitad de cuadra, ¿no? Con eso te hablo también de esa violencia contenida que hace que una persona, ¿no?, vaya 20 metros o 30 a buscar enfrentar a otro. Digo, pero me parece que el problema ahí, en ese punto, yo no quiero hacer un peritaje sobre este video, ¿no? Sí es cierto que las condiciones para andar en las bicisendas no son siempre las óptimas. Existen un montón de vehículos que interrumpen el paso, existen un montón de contenedores, existen problemas de textura de caminos, ¿sí? Cómo se arregla el mantenimiento también tiene otra particularidad. Digo, quiero decir algo del taxista. Pertenece a una empresa de radiotaxis conocidísima, ya protagonista de otros hechos, que se lo ve perfectamente cuál es. De modo que me encantaría poder hablar con la empresa de radiotaxis para la que este señor trabaja. Se lo ve perfectamente, ahí está identificado. Ya hemos hablado con las autoridades por otro caso.
este hombre está perfectamente identificado. Sí, hoy fuimos al lugar, tocamos timbre, no atendió nadie, pero Meli apunta a la empresa. A la empresa, Claro. porque este señor es un conductor profesional y no puede tener en tránsito este tipo de actitudes. Puertas adentro de su casa, lamentablemente, No lo puede uno no chequear. se puede meter. Pero este está teniendo una discusión de tránsito y él es un conductor Escuchemos el profesional. contenido un segundo de a dónde llega el nivel de violencia, a ver si podemos ponerle audio para que se entienda lo que está pasando. ¿Qué pasa, amigo, que me mirás así? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa No que me podés mirás parar así? ahí. Ah, no, ¿y podés cómo parar. salgo de mi casa? Y no puedes ¿Vos parar me vas a ahí. decir a dónde puedo parar yo, dónde puedo parar? No, yo no te lo digo. Entonces, No te lo ¿qué digo. carajo me mirás así? No. ¿Te debo algo, mogólico? No, no me debes nada. Ah. Gracias a Dios. Ah, No, no podés pensé que parar tenías nada. algún problema. Si tenés No. algún problema, bajate y lo arreglamos, ¿eh? Yo no tengo ningún problema con nadie. Simplemente quiero Carajo, transitar tenés que tranquilo por venir acá. con cara de orto, mogólico. ¿Sos de la calle vos? No, yo circulo por ¿Tenés que acá. pedir permiso para entrar a mi casa? No, para entrar a tu casa no. Ahí vivo yo, ahí vivo yo, ¿sabés? Bueno, está perfecto, ¿Está? yo vivo allá. Entonces averigua. Yo vivo allá. Entonces averigua, la concha de tu madre. Dale, Averigua entonces, dale, madre. Así está, boludo. Además de todo, es un discriminatorio, porque ustedes escucharon el agravio que él usa, ¿no? Está haciendo referencia a una enfermedad. O sea, otra cosa que me pone loca. Me pone loca que alguien use eso como un agravio. Bueno, entre otras cosas. Ahora, el problema ahí es que hay un contexto de violencia social que el tránsito lo expresa de una manera muy, muy interesante y muy invisible a la vez, ¿sí? Muy invisible porque siempre reflexionamos en una situación de quién tiene razón y quién Sí. no, pero vivimos en un contexto de violencia vial muy alto. Y lo otro es que ciclistas hay en toda la calle, ¿no? No solamente la cuestión de la convivencia vial del ciclista debe reducirse a la bicisenda. En ese sentido, yo creo que, como decíamos recién, es un actor nuevo, es un actor que está logrando cada vez más reconocimiento y es un actor que está proponiendo cosas positivas en términos generales a la ciudad. ¿Sí? Porque lo que hay que hacer para nosotros, desde la Asociación de Ciclistas Urbanos, para mejorar la viabilidad del ciclista, es algo que impacta en mejoras para toda la sociedad. Claro, en el funcionamiento del tránsito en general y de la sociedad en su conjunto, por supuesto. Porque restamos violencia. Lo que vos decías recién era muy real. La interacción cara a cara, la humanización de las ciudades, tiene la bicicleta un vector de transformación muy importante. Ahora, me parece a mí, yo te lo digo esto como conductora de auto, me parece a mí que se subestima mucho al ciclista como este bobito ecológico que viene a molestar en el tramado urbano donde todos estamos apurados y tenemos fierros más importantes que el tuyo y que por eso imponemos la ley de la selva y por eso te pasamos por encima. Me parece a mí que aún reina eso. que en digamos. otras ciudades la verdad es que la práctica es absolutamente equitativa entre el que va en bici, el que va en moto, el que maneja un camión, el que maneja una camioneta importada y el que va caminando. Digo, todos convivimos de igual forma, me parece a mí. Vos lo describiste muy bien porque hay una situación de inequidad vial en lo que describiste también, Sí, ¿no? sí. Quien tiene más privilegios en términos de espacio y de desarrollo de su movilidad, ¿no? Eso es una situación de inequidad. Ahora, también es cierto que nuestra capacitación vial, ¿no? Siempre está muy enfocada a el cumplimiento de las normas y no la reflexión, ¿sí? No digo que no haya que cumplir las normas, digo hay que pensarnos como ciudadanos adentro del tránsito. Y en ese sentido nuestra asociación viene desarrollando desde hace 2 meses salidas específicas de capacitación vial para ciclistas, para invitarlos también a reflexionar en un sentido crítico sobre su presencia en el tránsito y empezar a tener conductores que sean cada vez más responsables y más reflexivos. Porque yo creo que hay una parte de este problema, ¿no? Yo siento que muchas veces hay conductores que son quizá universitarios, ¿no? Gente que además es buena persona, digamos, ¿no? Y que entra en esta suerte de vorágine de la violencia, que en muchos casos está producida por esta situación de inequidad, ¿no? De cómo se reparten los espacios en la ciudad, y que de repente, si tuviera la posibilidad de mejorar su reflexión sobre cómo es él como ciudadano conductor y no como conductor,
quizás empezaríamos a tener un espacio vial mucho más habitable, mucho más humano y mucho más amigable para las personas que más sufren este tipo de violencias, que son los niños, que son los ancianos, ¿no? Porque hoy la principal amenaza que tienen nuestros niños en la ciudad tiene que ver con la siniestralidad vial. ¿Te puedo decir algo? Comparto un poco lo que dice Melina, que todavía sigo escuchando cuando me toca cruzar y demás, como mucho prejuicio y mucha mala palabra al ciclista todavía, ¿no? En eso que decís vos del automovilista o del peatón. Por eso te preguntaba si está construida la cultura del ciclista en la Argentina. A mí me parece que estamos lejos todavía. Estamos cerca de empezar a construir una cultura muy potente del ciclismo argentino. La Asociación de Ciclistas Urbanos tiene 20 años de trayectoria. Pronto va a haber en Córdoba un encuentro de asociaciones de ciclistas urbanos de todo el país, el 8 y 9 de octubre. Estamos empezando a pensar la ciudad, no para movernos en bicicleta, sino estamos empezando a pensar la ciudad para las personas, ¿no? Y en ese punto, la bicicleta, como es un transporte humano, de energía humana, creemos que puede hacer un enorme aporte a humanizar el tránsito y humanizar la ciudad. Ahora, Fernando, te hago una consulta. El manejo de la GoPro en el casco de la bici, ¿tenés idea si es algo, digamos, recreativo o si el propósito ulterior de eso es justamente registrar situaciones que pueden servirles o valerse como prueba en una situación, en un incidente de tránsito u otro, ¿no? Como fue el de dame la mochila, ¿cómo se llamaba? Mauro, el delincuente que también le quiso robar la bicicleta y la mochila al turista, que iba también con una GoPro en el casco. ¿El de la Boca? El de la Boca. Sí. Bueno, no me acuerdo el nombre, el conejo. El conejo, sí. ¿Cuál es el propósito? A ver, hay de todo, pero indudablemente los ciclistas urbanos como uno de los actores más vulnerables dentro del tránsito, que esto es, me parece lo que decía Mauro recién, sobre ese sesgo, ¿no? Ese sesgo también está vinculado a la propia vulnerabilidad del ciclista como actor en el tránsito, empiezan a tener estrategias de defensa. Y una de las estrategias de defensa también es registrar sus circunstancias cotidianas, ¿sí? Y hacerlas públicas y difundirlas e invitar al resto de la ciudadanía a pensar sobre esas situaciones. ¿Sí? A ver, la vulnerabilidad hoy de muchas ciclovías, ¿sí? Es algo que es evitable, digamos, ¿no? Pero también hace falta que lentamente vayamos a una sociedad donde haya cada vez más desincentivos al uso intensivo del automóvil. No es una contradicción, autos sí, bicicletas no, sino que haya cada vez más incentivos a valga la redundancia, incentivar el uso intensivo del automóvil en la ciudad. Sí, nosotros en otras situaciones similares o de igual uso de la violencia, manejo de la violencia, analizábamos en otras ocasiones que parece que en la calle se ponen en juego otros códigos y se exacerban aspectos de la personalidad a donde uno después por ahí en otro ámbito no se reconoce. Es decir, uno dentro del auto puede ser incluso más violento que en la cancha de fútbol más picante o aquella que te provoque más. Es agresivo, dice malas palabras, está dispuesto a pelear mucho más que en otros ámbitos. ¿Por qué será? ¿Con qué tiene que ver? Yo creo que el auto está reconocido como un espacio privado y en realidad es un espacio público. ¿Cómo es eso? Claro, que el conductor en su auto siente que está en su casa. ¿Y no lo está? Y no lo está. Está en el espacio público y está conviviendo con otros en el espacio público con una tonelada a 40 kilómetros por hora en la punta de su pie, ¿no? Entonces me parece que ahí hay, por eso que también la bicicleta tiene ese valor de insertarnos en el espacio público de una manera mucho más democrática y horizontal. Sí. ¿Me entendés? Hay una cosa, porque, pero también... porque el auto es tuyo, ¿sí? Pero claro, la convivencia, pero se desarrolla el auto en un espacio que es de todos. Está bien, estoy de acuerdo. Y allí es donde todo el mundo tiene que ser sumamente respetuoso, porque además la contracara a esto es un accidente, una pelea que termina en una situación violenta, agresiva, porque esta terminó de una manera terrible, empezó de una manera terrible y pudo haber terminado de una manera peor. Sí. ¿Qué quieres decir? No, sí, la consecuencia es el deterioro de la vida cotidiana. Claro. O sea, este es el problema. Pero bueno, también es cierto que hace falta mucha conciencia vial, mucha capacitación y también mucha infraestructura
que pacifique y humanice los espacios donde Y ahora, vivimos. vos como miembro de la asociación en una situación similar, en este caso era un hombre que obviamente mejor ni topárselo bajo ninguna circunstancia. Pero ahí, ¿qué recomendás? Que el ciclista, por ejemplo, haga unos metros más buscando una comisaría para poder reportar lo que acaba de suceder. ¿Puede esto transcribirse en una denuncia? A ver, eso dependerá de... No sé, por amenazas, Sí, no sé. sí, dependerá de cada ciclista y dependerá también de la ¿cómo te diría? De la continuidad de esta secuencia. Yo en lo personal trataría de seguir disfrutando de la alegría que me da pedalear. Pero hay que poder seguir disfrutando Bueno, de eso- ponerse increpado de esta manera. Trataría, por eso dije que no sé si lo voy a conseguir, pero trataría de seguir disfrutando de la alegría que me da pedalear, porque sé que no voy a ganar nada, porque ahí no hay ninguna mediación posible, es entre él y el ciclista, es entre el taxista y el ciclista. No hay nadie que medie, no hay nadie que pueda, no hay nada que ganar, ¿sí? No hay nada que ganar en eso. No, hay mucho que perder. Y hay mucho que perder. Y hay mucho que perder no solo en términos personales, en términos individuales, sino también tiene mucho que perder la sociedad si consentimos en ese tipo de violencia. Me hacen muchos televidentes enganchados, estoy mirando mi cuenta Sí. de Twitter. Me escribe, Comenta. por ejemplo, @Mario Luis Bravo, dice, ¿cuál es la diferencia técnica entre bicisenda y ciclovía? Bueno, las ciclovías son esas que por las que estaba el ciclista circulando. Sí. Son carriles segregados del resto del tránsito. Sí. Y son obligatorios para el uso del ciclista si existen. ¿sí? Sí, no La puede bici- ir por otro lado. La en ciclovía las le- calles donde está la ciclovía. Tiene que usarla. Tiene que usarla. ¿Y la Puede ir por bicisenda? todas las calles de la ciudad, excepto hay muy poquitas que no. ¿Y la las autopistas. bicisenda? Las bicisendas son carriles segregados dentro de como espacios verdes, ¿sí? Por ejemplo. Poner en el son- Rosedal Claro, el espacio para la exactamente. bici. Es Que más son espacios recreativo, que Está fuera del es tránsito. recreativo, que está fuera del tránsito, no son de uso obligatorio y donde invitamos a todos los ciclistas y a todos los peatones a convivir allí. Entonces, el episodio que estamos mostrando desde la mañana pasó en la ciclovía. En una ciclovía donde el ciclista no podía ir en otro lugar que no sea por donde iba. Por eso es que estos conflictos sobre la interrupción de ciclovías son también más altos. Hay ¿sí? infractores, me pregunta, por ejemplo, @mflorenciacal pone, en una mañana vi como casi se producen 2 siniestros viales porque ciclistas no respetaron el semáforo en rojo en avenida. También te encontrás, como pasa con el automovilista, infractores entre los ciclistas, infractores recurrentes, se los sanciona. ¿Podría pasar que un policía de tránsito, que en general no sancionan a casi nadie, tome la decisión de decir a ese ciclista que pasó en rojo una multa? ¿Se aplican multas al ciclista que viola la norma? A ver, el problema de la fiscalización es un problema de sobre qué te enfocás, digamos, ¿no? Indudablemente que el ciclista es un conductor de un vehículo y, como te dije antes, tiene todas las responsabilidades, todos los derechos y todas las obligaciones que tienen los demás. No está exceptuado del cumplimiento de ninguna norma ni de ninguna fiscalización. Con lo cual puede recibir multa. Digamos, no está exceptuado, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el...? Pero ¿conoces un ciclista que recibe una multa por pasar en rojo? Conozco ciclistas que han recibido multas por situaciones más ridículas que esas. Por digamos. ejemplo, que te acuerdas. No, y el problema de secuestros de bicicletas en lugares por el tema de los espejitos, ¿sí? Pero, a ver, no quiero enfocarme en el problema de la fiscalización de los ciclistas, porque también es algo que hay que empezar a construir. Sí, claro. O sea, indudablemente. Si no nos enfocamos antes en la capacitación de los ciclistas y en eso hay muy pocos espacios que trabajen ese lugar. La Asociación de Ciclistas Urbanos es uno de los pocos, ¿sí? Donde estamos empezando a ofrecer permanentemente cursos de capacitación en elevar la conciencia, la habilidad y la destreza de los ciclistas para que su presencia en el tránsito no sea conflictiva y no estemos discutiendo cómo hay que fiscalizarlo, digamos, ¿no? O sea, nosotros aspiramos a esa cultura ciudadana. Igual esto, más allá del rol que cumple en el tramado urbano o de transporte, el ciclista, en este caso esto es la violencia Claramente, violencia misma. claramente. Este hombre podría habérsela agarrado con el ciclista, como con otro tachero, como con un peatón que justo pasó por la puerta de su casa cuando él intentaba sacar el auto. Insisto, conductor profesional. Me encantaría Eso es grave. saber qué respuesta tiene para dar la empresa. Bueno, está abierto La este empresa del espacio radiotaxi, para esté que hable la empresa, identificada. ¿no?
donde la producción está llamando y todavía no hemos obtenido Claro, respuesta. porque es otro costado interesante, Pero es un ¿no? costado. A ver, vos te ese subís chacal maneja un taxi donde vos vas como pasajero. Quiere este tipo de reacciones, insisto, no debiese, no tiene ningún tipo de justificativo esta reacción, pero encima queda demostrado que es una reacción como consecuencia de un hecho de tránsito. Entonces yo me pregunto, ¿cómo responde si un pasajero no tiene cambio de 5 pesos para darle? ¿Cómo responde si se cruza otro taxi o el famoso robo de pasajeros? ¿Viste? Como Sí, que ellos tienen su propio el robo de código, de pasajeros quién es una sube bomba. primero, que si dobló, que si no dobló. ¿Cómo responde este tipo? A ver, Está bien el planteo, pasan por un estudio psíquico, no Es pasan. que debiera ser así. y cómo todo a ver, creo que hay mucho por hacer en términos de regulación de los conductores profesionales, Pero claro. porque también es cierto que son trabajadores que están expuestos a altísimos niveles de estrés también. Yo creo que situaciones como esta, indudablemente, representan. O sea, el agravante es lo que vos dijiste, Melina, recién, es un conductor profesional. O sea, es alguien que debería tener una capacitación como para soportar o como para entender o como para no reaccionar de esta manera. Indudablemente. Por empezar, él tiene una licencia profesional, el resto no. Entonces se supone que esta clase de gente, por ejemplo, tenemos tolerancia al alcohol cero, por ejemplo, tiene una responsabilidad por aquella persona que está llevando en su taxi, tiene una serie de responsabilidades y obligaciones, no puede llevar más de pasajeros de la cantidad de cinturones de seguridad que tiene, etcétera, etcétera. Entonces, la empresa, tanto que hemos hablado de Uber y el debate, nosotros los taxistas somos conductores profesionales, me parece fantástico. Bueno, gente como esta, como él, que además le dice mogólico, como si eso fuese un agravio, Horrible. cuando es una enfermedad que es horrible, que hay que rechazarlos de todo punto de vista, lo que dijo, me parece que hay que revisar un poco quiénes son nuestros conductores profesionales y debiéramos perdonar menos este tipo de hechos de tránsito de manos de conductores profesionales. Y también fomentar, aprovechando este caso, que es un caso testigo de la violencia urbana, fomentar también una campaña de información elemental de cómo funciona el sistema. Para aquellos que en mi caso no conozco ni tengo idea, acabamos de anoticiarnos hoy acá la diferencia entre ciclovía y bicisenda, saber si tienen cuál es el sistema de manejo en esa traza, si son todas ida y vuelta, mano y contramano, mano única. Un montón de situaciones. A veces pienso, y me lo dice gente que maneja, me dice cuando tiene que doblar a la izquierda, digamos, o a la derecha, pero en el sentido que está la bicisenda en general, me refiero, la tiene que atravesar. La mayoría de los automovilistas te dice, depende del coche y la construcción del auto, no los ven. Si el auto tiene, no sé cómo explicarte, yo no manejo, ciegos, pero me sí. dice, hay puntos ciegos que Hay tienen los puntos conductores ciegos. cuando doblan que no ven a la bicicleta. Sí, Hay un montón de situaciones que hay que barajar de otra vez, ¿no? Es cierto. Por eso, digamos, ahí es como vamos mejorando un proceso de incorporación de la bicicleta en el tránsito que insisto, igual, por eso digo, también no nos limitemos solamente al problema del ciclista en la el bicisenda, tránsito. porque además el ciclista tiene derecho a estar en toda la calle también, digamos, ¿no? Y como Puede, en toda la calle. En todas las calles. Y como vehículo tiene derecho a circular por el centro del O carril. sea, si no existiese la ciclovía puede integrarse en el mismo tránsito. Exactamente. Lo que pasa que por una Hay cuestión... algunas que están prohibidas en las autopistas, obviamente. No, y por una cuestión de preservación se conduce ¿Al revés? No digo, estaría mucho más expuesto un ciclista en el medio de una avenida que en una ciclovía. ¿Alguna vez? Tiene que ver con la seguridad. Sí, con la del seguridad. ciclista y con la Hay- seguridad del resto. Sí, es una zona, además de segura, es una zona más confortable por este tipo de roces que en otros niveles de tránsito se dan mucho más. ¿Sabes cuántas ciclovías hay o a cuánto equivale la traza en toda la capital? Está en más de 130 kilómetros. El problema Bastante, es, ¿no? sí, el problema es También hay ciclovías mal construidas. hay problemas de falta de continuidad, hay problemas para nuestro juicio también de dónde se situó la inversión, ¿sí? Hay que repartirla mejor. Hay lugares de la ciudad que tienen más y hay otros lugares que tienen hoy menos. La zona sur es un paradigma de este tema, donde probablemente la bicicleta pueda hacer más por la movilidad de la gente de la zona sur, ¿sí? Pero bueno, creo que lo importante del proceso que inició el gobierno de la ciudad fue que pudo poner la bicicleta como una solución y como un actor más del tránsito urbano en la ciudad. Y eso vale, nosotros lo reconocemos. Hay muchísimo que hacer, hay muchísimo que mejorar, y estoy seguro que esto se soluciona también con más bicicletas en la calle. Por eso es que nosotros hacemos actividades permanentes como para animar a cada vez más personas a
sumarse a la pequeña o gran revolución que está planteándole la bicicleta. Nosotros hemos empezado a desarrollar esta capacitación que te contaba, Sí. porque hay muchísima gente que se nos acerca diciendo, la verdad quiero empezar a pedalear más, quiero empezar a resolver un montón de situaciones de movilidad personal y no sé cómo hacerlo, digamos. Y esa demanda es cada vez mayor, es una demanda que estamos viendo crecer y que yo creo que le va a hacer mucho bien al final del día a la ciudad, porque esa también es gente que va a poder reflexionar, quizás de tu caso como conductor, cuál era la conducta que antes tenía, ¿no? Porque en ese punto la perspectiva de la bicicleta te mejora también tu perspectiva para entender el resto del ámbito vial, del ambiente vial. Y ahí es donde nosotros invitamos a todos a pedalear, porque van a entender mucho mejor la ciudad. Gracias. Muchísimas gracias No, por venir. ustedes, por Muy favor. amable. Alerta en C5N.